Hola chicos, buenas tardes. Estoy volviendo a grabar otra vez la clase porque, o sea, cuando lo iba a subir a YouTube no se escuchaba literalmente nada, entonces ya lo voy a volver a grabar para que lo puedan tener. Ya, entonces hoy día en la mañana vimos de que el tema de intoxicaciones, mordeduras y desastres, ¿no? Entonces ya vamos a volver como que a explicarlo. Ya, entonces primero comenzamos con intoxicaciones, ¿verdad? Y aquí teníamos como que un par de definiciones que sí o sí las tienen que tener en claro porque el doctor, o sea, sí pregunta de, por ejemplo, qué es un tóxico o qué es un veneno, ¿ya? Entonces, en el caso de una intoxicación, ¿qué es una intoxicación? Va a ser la reacción que vamos a tener, bueno, que va a tener nuestro organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, ¿ya? Y esto va a depender de, por ejemplo, cuál es el grado de concentración, de si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, de cuál va a ser el sexo, de cuál va a ser la vía de penetración y la concentración del tóxico en sí, ¿no? En cambio, el tóxico va a ser cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que en una determinada concentración puede dañar a los seres vivos, ¿no? En cambio, ojo aquí, el veneno, esperen, lo voy a poner de rojito. El veneno, sí o sí, va a causar daño. Ya su finalidad va a ser la de causar daño. Sí o sí, ya eso acuérdense. Porque el doctor pregunta esto. Ya entonces, acuérdense que el tóxico va a ser cualquier sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que en determinada concentración va a generar un daño, ¿ya? Pero, ojo, que es en determinada concentración. En cambio, el veneno sí o sí va a causar un daño, ¿ya? Porque su finalidad es la de causar daño. Ya chicos, entonces, eso de ahí. Entonces, vamos con unas preguntas de acá, que ya, a ver. Nos ponen acá, ¿no? Sustancia cuya finalidad va a ser la de causar daño, ¿no? Entonces, ya a secas sabemos de que es el veneno, ¿no? Que lo habíamos dicho ahí, que la del veneno, su finalidad va a ser la de causar daño al organismo. Y entonces, esa sería la respuesta correcta. Ya, entonces vamos a pasar con lo que son las vías de intoxicación, que vamos a tener que una persona se puede intoxicar por medio de vías respiratorias, o sea, por medio de la inhalación, por medio de la piel, la vía digestiva y la vía circulatoria. Ya eso ahorita lo vamos a ver como que un poquito más detallado. Y eso más que todo, ¿no? Es importante, por ejemplo, en el caso de la vía respiratoria, vamos a ver más adelante que se puede dar básicamente por monóxido de carbono, ¿ya? Y acá en su PPT de Teo les pusieron esto, entonces por eso yo se los puse. Por ejemplo, el doctor ponía algunos ejemplos, ¿no? De cómo se podía hacer una intoxicación por inhalación de gases tóxicos, como les decía, ¿no? Por medio de la vía respiratoria, consumo de alimentos en fase de descomposición, que es por vía digestiva, manipulación o consumo de plantas, ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, y eso, no más que todo. Y, ¿qué más? Ah, es una recomendación de que es mejor como que tener un lugar apropiado para la almacenación de los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces, vamos a ver más adelante, que en el caso de los niños, más que todo se intoxican porque los padres no ponen como que en buen recaudo esos fármacos, ¿no? Esos medicamentos. Entonces, el niño al ver que, no sé, se ven como que atractivamente visuales, lo que va a hacer es comérselos, entonces eso va a generar una intoxicación. Entonces es bueno como que tener un sitio en sí que sea obviamente alejado de los niños para poner los medicamentos, ¿no? O sea, a una altura considerable para que ellos no lo puedan coger. Ya, eso nada más. Ya, bueno. Entonces vamos a ver cuáles van a ser los signos como que generales en sí de una intoxicación. Ya, por ejemplo, vamos a ver que va a haber cambios en el estado de conciencia, ¿no? Por ejemplo, un paciente puede estar en un estado de obnubilación, dificultad para respirar o disnea, eh, trastornos de la visión, por ejemplo, puede ver como que manchitas negras en su campo visual. También puede generar vómito, diarrea, quemaduras alrededor de la boca, la lengua, la piel, mal aliento y pupilas dilatadas o contraídas. Ya, chicos, eso de ahí.
Esos son como que los signos generales, por así decirlo. Ya, ¿y cuál va a ser el manejo que nosotros vamos a tener que hacer en el caso de una intoxicación? Aquí sí quiero que presten mucha atención porque el doctor sí pregunta bastante de esto de acá. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el manejo que nosotros vamos a tener? Es aplicar el ABC de las intoxicaciones. ¿Y cuál es el ABC de las intoxicaciones? Va a ser, primero, vamos a tener que evitar la absorción del tóxico. Ya, favorecer la absorción del tóxico, aumentar la eliminación del tóxico y antagonizar el tóxico. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Ya a ver. Como se los dije en la mañana, acuérdense como que no una mnemotecnia, pero algo como que fácil para que lo saquen, es que en el caso de evitar la absorción del tóxico, nosotros estamos evitando que el tóxico entre en nuestro organismo, ¿ya? ¿Y por qué se dice favorecer la absorción del tóxico? O sea, con D, porque tú quieres favorecer que el tóxico se adhiera a su antagonista. Un antagonista es algo que evita, ya algo que bloquea, por así decirlo. Entonces, algo fácil para que lo saquen es, acá se los puse, ya. Tenemos absorción y adsorción con D, ¿no? La D lo pueden sacar, o sea, absorción con D de adherencia. O sea, básicamente como que se adhiera a su antagonista, o sea, a lo que lo bloquea. ¿Ya? Y absorción es que el tóxico puede ingresar a nuestro organismo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que evitar? Que el tóxico entre, ¿no? O sea, que el tóxico entre a nuestro organismo. ¿Y qué tenemos que favorecer? Que el tóxico se adhiera, ¿no? A su antagonista. Y entonces eso básicamente, acuérdense. Literalmente es una fija, ¿ya? Evitar, ¿qué tenemos que evitar? Que el tóxico entre en nuestro organismo, ¿no? Y que tenemos que favorecer que el tóxico se pueda adherir al antagonista, ¿ya? Después, aumentar la eliminación del tóxico, no puede ser por medio, no sé, para que se pueda inducir el vómito o que se pueda eliminar por medio de la orina, ¿no? Y antagonizar el tóxico, ¿no? Como les decía, antagonista es como algo que bloquea, entonces bloquear el tóxico. Ya, eso acuérdense, chicos. Evitemos que el tóxico entre en nuestro organismo y favorezcamos que el tóxico se pueda añadir a su antagonista, ¿ya? Eso de ahí. ¿Y qué más se puede hacer en el caso de una intoxicación? Hacerle preguntas al paciente, ¿no? Saber si está consciente o inconsciente. En el caso de que esté consciente, podemos preguntarle qué fue lo que consumió, en cuánta cantidad y hace cuánto lo consume también, ¿no? Desaflocar la ropa para que, no sé, puede ser que la ropa esté muy ajustada, ¿no? Aplicar abundante agua fría si se presenta quemaduras en boca o labios. Eso lo habíamos visto en el tema de quemaduras, ¿no? Cuando existe una quemadura, lo que nosotros tenemos que hacer como primer auxilio es echarle al paciente un chorro de agua, bueno, un abundante chorro de agua fría. Ya, si vomita, recoger un poco y guardarlo para saber qué contiene el vómito, ¿no? Para después poder analizarlo. Ya, después, inducir al vómito solo si estás seguro qué tipo de intoxicación es, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué tipos de intoxicaciones está recomendado inducir al vómito y cuáles no. Y colocarlo en posición de seguridad, ¿no? Para que no se pueda atragantar con su vómito. Ya. Entonces, pasamos con esta pregunta de acá. En el manejo general de las intoxicaciones, señalar lo incorrecto. Ojo que dice lo incorrecto. Ya, entonces. Tenemos evitar la absorción del tóxico, evitar la absorción del tóxico, antagonizar el tóxico, aumentar la eliminación del tóxico y favorecer la absorción del tóxico. Ya. La respuesta correcta sería, obviamente no, evitar la absorción del tóxico, porque te están diciendo incorrecto. Ahora vamos a analizar cada una ya. Nos dice, em, evitar la absorción del tóxico, sí, ¿no? Eso está correcto. O sea, tenemos que evitar que el tóxico pueda entrar en nuestro organismo. Ya, después, nos pasamos con la alternativa C. Antagonizar el tóxico, sí, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que antagonizar era como que bloquear el tóxico? Entonces, eso sí. Después, aumentar la eliminación del tóxico, también, ¿no? Y favorecer la absorción con D de adherencia, ¿no? Del tóxico, eso sí está bien. Y la alternativa incorrecta sería, ya, sería evitar la absorción del tóxico, ¿no? Porque no tenemos que evitarla y no tenemos que favorecerla.
Lo que tenemos que evitar es la absorción. Ya yo sé que suena un poco complicado, pero ya con el tiempo. Pero de verdad que esto sí o sí bien. Y otra pregunta acá. A ver, nos dicen, sobre el ABC de las intoxicaciones, marcarlo incorrecto. Ya tenemos antagonizar el tóxico, favorecer la absorción del tóxico, favorecer la absorción del tóxico, aumentar la eliminación del tóxico y evitar la absorción del tóxico. La respuesta correcta sería favorecer la absorción del tóxico, ¿no? Porque no tenemos que favorecerla, sino tenemos que evitar la absorción. O sea, tenemos que evitar que el tóxico pueda entrar en nuestro organismo. Entonces, no es favorecerla, es evitarla. Antagonizar el tóxico está bien, ¿no? Sí, favorecer la absorción con D, ojo, del tóxico también. Aumentar la eliminación del tóxico, sí, y evitar la absorción del tóxico, ¿no? Eso de ahí, chicos, acuérdense. ¿Qué tenemos que favorecer y qué tenemos que evitar? Tenemos que favorecer la absorción con D. ¿Y qué tenemos que evitar la absorción? Yo lo pongo por acá. A ver. Tenemos que favorecer que el tóxico se adhiera, ¿no? A su antagonista, o sea, la absorción. ¿Y qué tenemos que evitar? Que el tóxico entre, ¿no? Entonces tenemos que evitar la absorción con B. Ya, eso de ahí. Es importante. Ya, bueno. Entonces, ya, como les había dicho, ¿no? Hay algunos casos en los que no tenemos que inducir el vómito. ¿Y cuáles son estos? Quemaduras en los labios y la boca, obviamente, ¿no? Porque lo que va a pasar es que vamos a irritar más esa zona. Ya, después, si el aliento es a queroseno, gasolina o derivados. ¿Por qué? Porque son sustancias corrosivas. Entonces, si nosotros inducimos el vómito, o sea, esas sustancias como que ya pasaron por nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, si inducimos el vómito, van a volver a pasar por ahí y van a volver a generar esa irritación que ya generaron. Entonces, no es recomendado inducir el vómito cuando, en esos casos, ¿no? Después, cuando las instrucciones del producto así lo indiquen, como les dije en la mañana, ¿no? O sea, puede ser que en el caso, no sé, alguien que no está en sus cinco sentidos, agarre y, no sé, por X motivo, se prepare agua con detergente, supongamos, ¿no? Y nosotros vemos, o sea, detrás del detergente, nos ponemos a leer como que las instrucciones o las advertencias, ¿no? Las letritas chiquititas que están en el detergente y dice ahí bien grande, en caso de intoxicación, no inducir al vómito, ya en esos casos, ¿no? Donde ya está como que prescrito. Ya después, si está inconsciente o presenta convulsiones, ¿no? No vamos a inducir el vómito a un paciente que está inconsciente o que está en plena convulsión. Ya después, si han transcurrido más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, porque ya obviamente el tóxico ya hizo su efecto y no serviría de nada realmente inducirlo, ¿no? O sea, inducir el vómito, no. Si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico y soda cáustica, que ya lo habíamos visto en un tema anterior, ¿no? De los ácidos y los álcalis, ya. Obviamente son sustancias, irritantes y corrosivas, entonces es lo mismo que en el caso del queroseno y la gasolina derivados, ¿no? Ya produjo su daño, entonces si nosotros inducimos el vómito, lo que va a producir es aún más daño, ¿no? Y la zona, más que todo el tracto gastrointestinal, la mucosa gástrica se va a irritar más de lo que ya estaba. Y ya, eso de ahí, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros ya decimos, ya, no sé, quiero inducir el vómito en tal caso? Lo que vamos a tener que hacer es, ¿veis esa estructura de acá? Se llama la úvula. Ya, con nosotros que querramos inducir el vómito, lo que tenemos que hacer es básicamente agarrar nuestros dos deditos y meternos los dedos por la boca y hasta tocar la úvula, y eso va a generar el vómito. Ya, eso ahí, chicos. Y ya, esa pregunta de acá, que literalmente se los acabo de decir ahorita. Si el paciente está inconsciente o tiene aliento a queroseno y gasolina, ¿qué debemos evitar en el escenario de una intoxicación? ¿Qué se debe evitar? Lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Inducir el vómito. Ya. Inducir el vómito. ¿Por qué? Porque se acuerdan, ¿no? Que el paciente estaba inconsciente. Cuando estaba inconsciente o cuando estaba en una convulsión, no se tenía que hacer no se tenía que inducir el vómito, ¿no? O también cuando tenía aliento a queroseno y gasolina, no se le tiene que inducir el vómito.
Ya, chicos, entonces eso. Después, ¿se acuerdan que les había dicho que teníamos distintas vías, ¿no? Vías de intoxicaciones. Ya, entonces ahorita vamos a pasar a ver esas vías, ¿ya? Em, ya, a ver. Vamos a tener la vía respiratoria, por la piel, por vía digestiva y por vía circulatoria. Ya vamos a empezar primero con la respiratoria. Aquí lo que va a pasar es más que todo que se ve por medio del monóxido de carbono. Ya es muy común que ocurran esas intoxicaciones por monóxido de carbono. Más que todo por ejemplo, en el caso de, no sé, que dejan prendida la cocina, ya ahí obviamente sale el gas, ¿no? Eh, por eso se puede hablar de intoxicación. Y es, o sea, un nombre que le ponen al monóxido de carbono es la asesino silencioso, igual que la hipertensión, pero en el caso del monóxido de carbono es que, o sea, tú te das cuenta ya cuando, no sé, cuando ya empieza la sintomatología, ¿no? Entonces eso, entonces tú te das cuenta ya cuando empiezas a sentir y ya puede ser que, no sé, te pierdas la conciencia y ahí te quedes. Entonces, por eso es que se le dice el asesino silencioso, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos que ocurre este tipo de intoxicación? Primero, obviamente, cerrar la fuente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que les ponía, ¿no? La cocina, cerrar la cocina, o sea, cerrar la llave de la cocina. Ya, quitarle la ropa, ¿por qué? Porque muchas veces el gas queda impregnado en la ropa. Ya, después, llevarlo al aire libre, ¿no? Para que el paciente pueda respirar aire fresco, darle respiración asistida, ¿no? Al 100% si es que fuera necesario, ¿no? Y transportarlo al centro. Eh, Se van a dar cuenta que más que todo en todas las intoxicaciones, si es que ocurren, obviamente, si es algo muy, muy grave, siempre se va a tener que transportar al centro más cercano. Ya, chicos, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas y signos que va a presentar un paciente con intoxicación por monóxido de carbono? Primero, es que en caso de que el paciente esté consciente, va a tener obnubilación, dolor de cabeza, o sea, una cefalea intensa y vómitos. Ya en el caso de que el paciente esté inconsciente, va a haber flacidez, reducción del parpadeo, respiración dificultosa y algo que es muy característico aquí, que podría decir que es como que el signo más característico del caso del monóxido de carbono, es la piel con coloración rosada. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué pasa esto? Porque hay una vasodilatación sistémica, entonces eso va a hacer que haya una coloración rosada en la piel. Ya acuérdense, eso es como que algo característico. Y después, aquí sí quiero que como que presten bastante atención. En el caso de la piel, bueno, de las intoxicaciones por medio de la piel, vamos a ver más que todo que se dan por insecticidas. Ya, y esos insecticidas, lo más frecuente es que tengan órganos fosforados. Ya, lo que pasa aquí es que los órganos fosforados lo que van a hacer es inhibir a una sustancia que se llama la acetilcolinesterasa. Ya no quiero que se confundan mucho en eso. Igual, yo se los había explicado en la mañana, pero a ver, lo vuelvo a explicar acá. Ya, a ver, la cosa es que estos órganos fosforados, esperen, ¿dónde lo puedo poner para que? Ya, a ver, acá. Ya, a ver, los órganos fosforados, ¿no? Tenemos acá los órganos fosforados. Ya, estos órganos fosforados lo que van a hacer es inhibir la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Que esta acetilcolinesterasa, su función va a ser la de degradar acetilcolina. Ya, y la acetilcolina es una sustancia que más que todo es como un mensajero, ya pongámoslo así, es como un mensajero que va a intercambiar información entre, bueno, va a servir como que de mensajero ya entre las señales. Entonces, em, va a servir de mensajero entre las células nerviosas y el músculo. Ya, entonces, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, va a inhibir, ¿quién va a inhibir? ¿Quién va a degradar la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. Entonces, si supongamos, ¿no? No hay acetilcolinesterasa, va a haber un aumento de la acetilcolina. Y como les había dicho, la acetilcolina es básicamente un mensajero, ¿no? Entre las células y los músculos. Entonces, si no hay la acetilcolinesterasa, entonces va a haber una sobreacumulación de acetilcolina, ¿no?
sobreacumulación de acetilcolina. Ya, entonces si hay una sobreacumulación de acetilcolina, va a haber una sobreestimulación, ¿no? Del sistema nervioso. Ya, como les decía, va a servir de mensajero entre las células y los músculos. Entonces va a haber una sobreestimulación. Sobreestimulación. Ya, eso de ahí, chicos, básicamente es eso. Pongámoslo así, o sea, ya. Ustedes saben que el café sirve más que todo para, no sé, ponernos como que despiertos, alertas, para poder estudiar bastante, ¿no? Entonces, si yo sé que una taza de café, hace que esté despierta, no sé, como por bastante tiempo, si yo entonces ya sé cuál es el efecto en mí de una taza de café, ¿no? Entonces yo voy y me tomo de la nada como 4 tazas de café, mi propio cuerpo va a estar como que, va a estar demasiado alerta, voy a estar demasiado hiperactiva, no sé, esas cosas, ¿no? Como que esos efectos que tenía el café en mí se van a exacerbar, ¿no? O sea, van a aumentar de intensidad. Entonces, eso es lo que pasa con la acetilcolina. Va a haber una sobreacumulación, entonces al haber una sobreacumulación de acetilcolina, va a haber una sobreestimulación del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que va a haber una sobreestimulación del sistema nervioso. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como se dan cuenta, vamos a tener las diarreas, la salivación profusa, los vómitos, los temblores, la hipersecreción respiratoria y puede ser que en algunos casos pueda llegar a ser un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y obviamente ustedes ya saben que si ocurre estos casos, lo que tenemos que hacer es un RCP. Ya, eso de ahí. Pero con lo que quiero que se queden es con lo que les estaba diciendo, ¿no? En el caso de órganos fosforados, acuérdense, los órganos fosforados lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa. Entonces, si se inhibe esta acetilcolinesterasa, la función de la acetilcolinesterasa es degradar a la acetilcolina. Entonces, si no hay la acetilcolinesterasa, ¿quién degrada la acetilcolina? Nadie. Por lo tanto, hay un aumento de la acetilcolina, ¿no? Porque ya no hay nadie que la degrade. Entonces, como hay un aumento de la acetilcolina, va a haber una sobreacumulación de acetilcolina, ¿no? Y por lo tanto va a haber una sobreestimulación del sistema nervioso. Ya como les decía, básicamente a grandes rasgos, la acetilcolina se va a encargar de, como que ser el mensajero, ¿no? Entre las células y los músculos. Entonces, por eso es que como que, o sea, como les había dicho, no va a haber salivación profusa, va a haber temblores, diarreas, hipersecreción, y puede llegar al paro, ¿no? Al hacer un paro. Y entonces, eso básicamente. Ya acuérdense, órganos fosforados, va a haber una sobreacumulación de acetilcolina y por lo tanto va a haber una sobreestimulación. Ya eso de ahí, chicos. Y después, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a dar? Que pueden ser por dos tipos, ¿ya? Por contacto y por ingestión. Creo que me olvidé mencionarles que en el caso de los órganos fosforados se van a encontrar en los insecticidas, ¿no? Y básicamente los insecticidas se pueden utilizar para el caso de los mosquitos, los zancudos, los gusanos, ¿no? Esas cosas que están como que, no sé, donde se cultivan las frutas, las verduras. Ya, eso. Entonces, básicamente los insecticidas se utilizan para eso, ¿no? Para matar a esos tipos de bichitos. Para que no se coman, ¿no? Las cosas. Entonces, se puede dar la infección por dos tipos, ¿no? Por contacto. ¿Por qué? Porque las personas que cosechan esas frutas, esas verduras que están con insecticidas, se pueden intoxicar. Y también las personas que lo comen, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita vamos, no sé, a Metro, a Plaza Vea, y, y nosotros no sabemos a simple vista si esos vegetales, si esas frutas, si esas verduras, les han echado insecticidas, ¿no? Entonces, nosotros también nos podemos intoxicar. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de tratamiento, no? Por contacto, que más que todo lo vamos a poder ver en agricultores más que todo. ¿Ya qué tenemos que hacer? Lavar la piel. Y en el caso de que nosotros consumamos ese tipo de frutas, verduras o vegetales que se encuentran con insecticidas, vamos a provocar el vómito. Ya después vigilar la respiración y, como les había dicho, ¿no? En el caso de casi todas las intoxicaciones, si hay complicaciones, vamos a tener que trasladar al centro de salud.
Ya, entonces quiero que se queden con eso, de los órganos fosforados. Acuérdense, los órganos fosforados, más que todo, van a inhibir lo que es la acetilcolinesterasa. Entonces, si tú inhibes la acetilcolinesterasa, ¿quién va a degradar a la acetilcolina? Nadie, ¿no? Entonces, como nadie la degrada, va a haber una sobreacumulación de acetilcolina y por lo tanto va a haber una sobreestimulación del sistema nervioso. Ya, eso, chicos, eso es lo más importante de acá. Entonces, esta pregunta de acá nos dice, ¿no? No es un signo o síntoma de la intoxicación por monóxido de carbono. No es un signo o síntoma. Siempre les digo que lean bien porque a veces, no sé, uno le falla la vista y puede leer, no. Es un signo o síntoma, entonces marca. Pero no, te estoy diciendo, no. Ya entonces, no es un signo o síntoma de la intoxicación por monóxido de carbono. Y la respuesta correcta sería agitación, ¿no? Porque hemos visto que sí se presenta flacidez, sí hay piel rosada, que es característico, ¿no? Como les decía, por la vasodilatación sistémica. Respiración dificultosa, sí, y obnubilación también, ¿no? Pero la agitación no la vemos en monóxido de carbono, intoxicación por monóxido de carbono. Después, esta de acá. Esta es la facilita. La intoxicación, en donde hay una inhibición de la acetilcolinesterasa, conduce a la acumulación de acetilcolina. ¿Cuál marcaría? Obviamente yo sé que van a marcar órganos fosforados, ¿no? Que les estaba diciendo, ¿no? Que los órganos fosforados, ¿qué va a pasar con los órganos fosforados? No, básicamente se encuentran en insecticidas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que estos órganos fosforados lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa. Colinesterasa. Entonces, la función en sí de la acetilcolinesterasa va a ser la de degradar acetilcolina. Pero como estos órganos fosforados inhiben a la acetilcolinesterasa, o sea, ya la borramos, no va a haber quien degrade la acetilcolina. Por lo tanto, va a haber un aumento de la acetilcolina y eso se le dice sobreacumulación, ¿no? Sobreacumulación de acetilcolina y va a haber una sobreestimulación también. Ya, entonces, eso. Ya, chicos. Después, son síntomas de intoxicación por órganos fosforados, excepto. A ver, acá salivación profusa sí hay, ¿no? Diarreas también, hipersecreción respiratoria también, y fasciculaciones también, ¿no? La única que nos queda sería la tetania. Como les dije en la mañana, acuérdense, ¿no? Yo creo que estoy segura que ni siquiera les han dicho que es tetania, ¿no? Pero supongamos que en su final les viene con otra palabra así media rara. Entonces ustedes, no les digo que la marquen así, pero lean las alternativas. Y si no conocen esa palabra, márquenla, porque hay veces que el doctor pone así palabras como que no les han enseñado y como que uno se confunde, ¿no? Pero no. O sea, si no sé, o sea, ustedes son conscientes de que no les han enseñado esa palabra, márquenla. Ya, entonces, eso. La tetania no la vamos a ver, ¿no? La tetania son espasmos musculares, pero no la vamos a ver en órganos fosforados. Ya salivación profusa sí vamos a tener, diarreas también, hipersecreción respiratoria y fasciculaciones. Y todo esto se va a dar por la sobreestimulación del sistema nervioso. Ya toda esta sintomatología se va a dar por eso. Y ya bueno, vamos a pasar con la vía digestiva. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, por la toxina botulínica y por el alcohol metílico. Ya vamos a ver primero lo que es la toxina botulínica, que va a ser de la toxina del bacilo Clostridium botulinum, ya que es anaeróbica, o sea que puede vivir sin aire. Y más que todo se va a encontrar en carnes, pescados y vegetales. Ya una recomendación eh, para que, o sea, la carne o los pescados no estén infectados con esta toxina es que se puedan cocer bien, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología que va a presentar una persona intoxicada por esta toxina? Va a ser dolor de cabeza intenso, o sea, una cefalea, mareos, diarrea. Y ojo que estos síntomas van a empezar a aparecer a partir de las 12 horas. Ya, van a empezar a aparecer a partir de las 24 horas a 24 horas.
Después, escasez de secreción de saliva, disfagia, o sea, la dificultad para tragar, dificultad de hablar y ronquera, de la debilidad en las extremidades, dificultad para orinar y estreñimiento. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Aquí, algo que es facilito de aprenderse es que su antídoto va a ser la antitoxina botulínica, ¿ya? O sea, acuérdense. Toxina botulínica, ¿cuál va a ser su antídoto? Es la antitoxina botulínica. Ya, después asistencia respiratoria y terapia de soporte. Algo que me olvidaba. Acá, esta toxina botulínica lo que va a hacer es bloquear la liberación de acetilcolina. Ya a comparación de los órganos fosforados, que acuérdense, ¿no? Que en los órganos fosforados había una sobreacumulación de acetilcolina, en el caso de la toxina la toxina botulínica, va a haber un bloqueo de esa acetilcolina. Por lo tanto, no va a haber ese mensajero, ¿no? Ese mensajero que, como les decía, ¿no? Por así decirlo, no va a haber ese mensajero de entre las células a los músculos. Por lo tanto, podemos ver, ¿no? Que vamos a ver la sintomatología acorde a eso, ¿no? Acorde de que como que no van a funcionar bien los músculos. Por ejemplo, se va a caer el párpado, ¿no? Después va a haber disfagia, ¿no? No vamos a poder tragar bien, dificultad de hablar y ronquera, dificultad para orinar, vamos a ver el estreñimiento, dificultad de hablar, la debilidad de las extremidades, ¿no? Por el mismo hecho de que como que no existe ese mensajero entre las células y los músculos, entonces como que los músculos no van a funcionar bien aquí. Ya son como que lo contrario, ¿no? Porque los órganos separados había una sobreestimulación, ¿no? Va a haber una sobreestimulación debido a una sobreacumulación de acetilcolina, pero acá en la toxina botulínica no va a haber acetilcolina, ¿ya? Entonces son contrarios. Después, el alcohol metílico, ¿no? Algo que quiero que tengan claro es esto de acá. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre el alcohol etílico y alcohol metílico. Es diferente. El alcohol etílico es el que se toma, ¿no? Por ejemplo, el ron, el whisky, no sé, otros tipos de tragos, ¿no? Y el alcohol metílico es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, para la curación de alguna herida, no sé, desinfectar, esas cosas, ¿ya? El alcohol metílico es tóxico, obviamente, ¿no? El alcohol etílico también es tóxico, pero las personas lo toman, entonces, pero eso, ¿no? O sea, obviamente tomar está, o sea, exageradamente está mal. Ya. Entonces eso, entonces vamos a ver ya, teniendo en claro eso, que ya sabemos, bueno, las diferencias, ¿no? Entre el alcohol etílico y metílico, ¿ya acuérdense? El etílico es el que tomamos y el metílico es el que se utiliza para la desinfección de heridas, no sé, desinfección de objetos, esas cositas. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología de una persona se haya intoxicado por alcohol metílico? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo alguien se puede intoxicar con alcohol metílico si es dañino? Es que hay, o sea, por ejemplo, en el caso de personas que toman mucho alcohol etílico, va a llegar un momento en que, o sea, como que no se sacían, por así decirlo, ya, o sea, no se, como que ya no va a ser el mismo efecto, ¿ya? O sea, el alcohol etílico les va a hacer, literalmente le va a hacer cosquillitas a esa persona. Entonces, lo que va a querer ese alcohólico es que, no sé, o sea, le genere algo, ¿no? Entonces, por eso es que va a recurrir a tomar alcohol metílico, ¿ya? Porque ese sí es bien fuerte, es tóxico encima. Entonces, eso básicamente, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los síntomas y signos que vamos a tener? Es que vamos a tener alteración de la conciencia, mareos, vómitos, euforia inicial y se puede ver también el coma, ¿no? Y posiblemente después la muerte. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento? Traslado al centro más cercano, ¿no? Evitar la deshidratación, que lo podemos evitar por medio de, lo podemos poner por vía parenteral o enteral, ¿no? Parenteral por medio de, no sé, por vía intravenosa, ¿no? Y enteral que pueda entrar por el tracto digestivo, ¿no? Al estómago. Entonces eso. Algo que, no sé, para que se acuerden, enteral tiene una E, ¿no? Ay, una E. E de estómago. Entonces por ahí lo sacan. Y para enteral ya habíamos visto esa vía, ¿no? Cuando vimos el tema de inyectables. Ya. Después, vigilar la respiración, evitar que se ahogue con su propio vómito, por eso es que lo tenemos que poner en posición lateral de seguridad. Y algo curioso acá
es que ¿cuál va a ser su antagonista? Es el alcohol etílico, ¿ya? Es lo contrario, ¿no? Acuérdense, el alcohol metílico, cuando nosotros tengamos una intoxicación por alcohol metílico, su antagonista va a ser el etílico, ¿ya? Eso más que todo. Ah, y un dato que me olvidaba, que se los dije en la mañana, ¿no? Igual, pero igual se los repito. En el caso del alcohol etílico, no sé si ustedes, no sé si alguno de ustedes habrá tomado, por ejemplo. Yo supongo que sí. Entonces, ya, les habrá dado ganas de como que orinar mucho, ¿no? Cuando toman. Entonces, lo que pasa aquí es que el alcohol etílico, o sea, por ejemplo, el ron, el whisky, el forloco, lo que van a hacer es degradar la hormona antidiurética. La hormona antidiurética básicamente lo que va a hacer es retener líquidos. Y entonces, si se degrada esa hormona, ya no vamos a retener líquidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener muchas ganas de orinar. Ya eso, chicos, es un dato curioso. Ya bueno. Entonces, acuérdense, ¿no? En el caso de la toxina botulínica, vamos a tener, por así decirlo, una escasez de acetilcolina, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener toda esa sintomatología que tenga que ver con los músculos, ¿no? Y su antagonista, o sea, su antídoto más que todo va a ser la antitoxina botulínica, ¿ya? Y su antagonista del alcohol metílico va a ser el alcohol etílico. Ya eso de ahí. Entonces pasamos con esa pregunta de acá. ¿Son acciones correctas en cuanto a la intoxicación por alcohol metílico? Ojo, alcohol metílico. Nos dicen acá, ¿su antagonista es la Coca-Cola? No, no. ¿No hay antagonista para esta intoxicación? Tampoco. ¿Cómo que no hay? Sí hay, ¿no? Sabemos que es el alcohol etílico. Después, ¿se absorbe con dificultad en el tubo digestivo? No. Sí, se puede absorber rapidito, ¿no? Su antagonista es el alcohol etílico. Correcto, ¿no? Yo sé que ustedes dijeron eso. Ya. Y por último, la diálisis no es necesaria. La diálisis más que todo se da en insuficiencia renal. Entonces, acá no nos están diciendo insuficiencia renal, por lo tanto, la descartamos. Y la respuesta correcta es obviamente no. Como me dijeron en la mañana, ustedes me respondieron muy bien en la mañana. Su antagonista es el alcohol etílico. Ya acuérdense, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es el alcohol etílico. Ya, a ver, está acá. En la intoxicación por la toxina botulínica, anotar lo correcto en relación al tratamiento. Ojo que acá dice en relación al tratamiento. O sea, en la mañana justo les dije eso, ¿no? De que, o sea, ahí te dice en relación al tratamiento. Yo sé que, por ejemplo, dificultad de hablar y ronquera sí se presenta, ¿no? Debilidad en las extremidades también, defectos en la acomodación del ojo también, caída de párpados también. Pero no te están diciendo sintomatología, te están diciendo cuál sería el tratamiento. Entonces, el tratamiento obviamente no es asistencia respiratoria y la antitoxina botulínica que sería su antídoto. Entonces, eso es, porque obviamente no se acuerdan, ¿no? Para hacer para acordarnos de lo que habíamos dicho, teníamos que la toxina botulínica lo que hacía era, inhibir más que todo la liberación de acetilcolina, ¿no? Entonces, no va a haber acetilcolina. Por lo tanto, vamos a presentar toda esa sintomatología, ¿no? Como les decía, la acetilcolina más que todo va a ser como un mensajero, por así decirlo, que va a comunicar las células y los músculos. Entonces, si no hice como que mensajero que lleva la información hacia los músculos como que se van a caer, ¿no? Por así decirlo, obviamente, no es que los músculos se van a caer, pero se van a caer, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener como que dificultad de los ojos, caída de los párpados, todo eso, ¿no? Va acorde a lo que les decía, ¿no? Que no va a haber acetilcolina. Ya, entonces, eso de ahí. Y bueno, como les dije, ¿no? La respuesta sería asistencia respiratoria e antitoxina botulínica. ¿Por qué? Porque nos dice acá, ¿no? En relación al tratamiento. No nos está diciendo sintomatología o algo así, es en relación al tratamiento. Ya, después. En el caso de la vía digestiva, vamos a ver que es muy común, como les decía al principio, creo, que por vía digestiva más que todo se intoxiquen los niños. ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿no? Es muy como que muy común de que los papás no pongan como que a buen recaudo los fármacos. Entonces los niños van a ver el medicamento y como que les va a parecer como que, o sea, rico, ¿no? Como que una forma media curiosa. Entonces, lo que van a hacer es ingerirlo y obviamente se van a intoxicar, ¿no?
Después, ¿por qué un niño se va a intoxicar por hierro? Porque, por ejemplo, no sé si habrán visto alguna vez de que se hacen campañas así como que bien grandes este, de la anemia, ¿no? Para, no sé, cura tu anemia o algo así, o trae a tu niño y esas cosas, ¿no? Entonces, en esas campañas, más que todo, les dan como que capsulitas de hierro para que el niño lo pueda comer. Bueno, lo puede ingerir, ¿no? Para tratar su anemia, supuestamente. Bueno, para tratar la anemia, sí. Entonces, lo que va a hacer el niño es comerlas, ¿no? Porque, por ejemplo, si su papá o su mamá o sus padres en sí lo dejan en un lugar que está al alcance de él, lo va a ingerir, ¿no? Porque las pastillas, las pastillitas que les dan son como unos chocolatitos, como unas grajeas. Entonces, obviamente va a ser visualmente atractivo para él y no sabe que se tienen que tomar en ciertas cantidades, entonces lo va a ingerir, lo va a ingerir, lo va a ingerir y se va a intoxicar. Entonces, por eso es muy común que un niño se intoxique por hierro. Ya, ¿cuál va a ser la sintomatología? Dolor abdominal, diarreas, vómitos de color oscuro o sangre, palidez y somnolencia. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Provocar el vómito y, como siempre, no trasladar al centro de salud si es que hay alguna complicación. Y en el caso del ácido acetil salicílico, que es más conocido como aspirina, eh, esta aspirina es gastrolesiva, o sea que va a dañar la mucosa gástrica. Ya, por eso es que en grandes cantidades, obviamente va a afectar al estómago, ¿no? Entonces, su sintomatología va a ser alteraciones digestivas, dolor abdominal, hematemesis, que ya la habíamos visto en tipo de hemorragias, ¿no? Respiración agitada y rápida y aumento de temperatura. Ya, ¿y cuál va a ser el tratamiento en sí? Es agua con bicarbonato, ¿ya? Y trasladarlo al hospital si es que presentara alguna cronicidad en sus síntomas. Ya listo. Creo que ujú, ya vamos a acabar ahorita con el caso de las vías de intoxicación. Ya, entonces, en el caso de las vías digestivas, eh, una persona se puede intoxicar por sedantes, ¿no? Los sedantes lo que van a hacer es como que relajarte, ¿no? Relajarte, dormirte, no sé, como que ponerte como que relajado, demasiado relajado. Entonces, ya, lo que va a pasar acá es que va a haber una somnolencia, ¿no? Somnolencia, ay, apatía, incoordinación muscular y depresión respiratoria, ¿no? Como les dije, ¿no? Lo que va a pasar acá es que va a relajar literalmente a todo el cuerpo. Y con eso los músculos también, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener una incoordinación muscular, depresión respiratoria, obviamente, ¿no? Y la apatía es falta de interés. Por ejemplo, no sé, ustedes vienen y, no sé, me dicen a mí, oye, aprobé mi final de PM con 20 y yo estoy con apatía, les voy a decir como que, ah, ya, ya, ¿entiendes? Es como que no reaccionas, o sea, a lo que te dicen. Por ejemplo, tú a una persona que tenga apatía le puedes decir, oye, ganaste la tinta, oye, te ganaste, no sé, $100,000. Y te puede decir, oye, ya estoy bien. No va a mostrar emoción, esas cositas. Ya, somnolencia también va a tener, ¿no? ¿Y cuál va a ser su tratamiento? Es obviamente vigilar la respiración, ¿no? Porque esa persona puede generar lo que es la depresión respiratoria y obviamente tener, o sea, complicaciones con eso, ¿no? Beber café o té para revertir esos efectos, ¿no? Que les dije, ¿no? Como que la somnolencia, la incoordinación muscular y todo eso. Y ahí, igual que las otras, ¿no? Si hay complicaciones, trasladarlo al centro de salud. Después, los estimulantes del sistema nervioso central van a ser las anfetaminas y la cocaína, que son las principales más que todo, ¿no? Y lo que vamos a ver acá es que vamos a tener una excitación y una agitación motora. Ya, si se dan cuenta, es como que lo contrario, ¿no? Por ejemplo, un sedante lo que va a hacer es relajarte, ¿no? Vas a generar depresión respiratoria porque, o sea, no hay como que te va a relajar tanto que tus músculos como que se van a dormir, por así decirlo. Entonces, es lo contrario, es lo contrario, o sea, el estimulante del sistema nervioso central lo que va a hacer es ponerte como que eufórico, despierto, alerta, te va a poner en un estado de excitación total, entonces es lo contrario. Ya, chicos, eso de ahí. Y por vía circulatoria, una persona también se puede intoxicar, ¿no? Más que todo se va a ver en personas que como que se
se pican el brazo, ¿no? Para metérselo por ahí, la droga, no sé qué se meterán, pero eso de ahí. Y este es un signo común que se ve, ¿no? En personas que se intoxican por esa vía, ya que tengan moretones, manchitas, como que piquetazos, ¿no? Se dan cuenta que tienen como que entradas de agujas, ¿ya? Y más que todo, o sea, es como que una persona que ya como que sabe lo que hace, ¿no? O sea, ya sabe realmente como que inyectar y todo eso, ¿no? Entonces sí, es por esta vía de intoxicación, por medio de la vía circulatoria, sí es bastante grave este tipo de intoxicaciones. Ya, ¿y qué tenemos que hacer? Remitir a la víctima a un centro asistencial lo más posible. Y obviamente nosotros no vamos a saber a simple vista qué se está metiendo, ¿no? Porque puede ser que encontremos a una persona que esté inconsciente o que esté consciente, ¿no? Pero más que todo es encontrarlos inconscientemente. ¿Por qué? Porque como es por vía circulatoria, va a llegar directamente a la sangre y por lo tanto o sea, su efecto va a ser mucho más rápido. Ya, entonces, a simple vista nosotros no vamos a poder ver qué se ha metido, a menos que, no sé, por ejemplo, haya dejado la jeringa al costado o el frasquito de lo que se inyectaba al costado, ahí sí nosotros vamos a poder leer fácilmente qué se ha metido, pero en la mayoría de casos no se sabe. Entonces, la atención se va a dar de acuerdo a los síntomas que presente, o sea, a la sintomatología que presente. Ya, entonces ya terminamos intoxicaciones. Vamos a ver ahora un picadoras sin mordeduras. Ya, como les dije igual en la mañana, intoxicaciones es un tema que, o sea, sí suelen preguntar en el final, entonces sí quiero que se aprendan como que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? En la toxina botulínica, su antídoto que es la antitoxina botulínica, ¿no? En el alcohol metílico, su antídoto es el alcohol etílico, y esas cositas que suele preguntar el doctor y también su sintomatología. Ya, entonces, vamos a pasar con picaduras y mordeduras. Ya, de aquí lo más importante. En picadura se va a dar más que todo por insectos y arácnidos. Ya, eso más que todo. Después, en mordeduras, lo más importante es que más que todo se va a dar por mordeduras de perritos. Ya, y algo que sí les quiero hacer hincapié es que en el caso de la mordedura de perros, va a ser una herida contaminada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la boca del perrito va a tener muchas bacterias, entonces es una herida contaminada. Y ya, entonces sí necesito que se aprendan. En el tema de heridas, vimos estos temas, ¿ya? De las heridas infectadas y contaminadas, que también suele preguntar mucho el doctor. Entonces, eso de ahí, acuérdense, ¿no? Una mordedura de perro va a ser una herida contaminada. ¿Por qué? Porque el perrito tiene en su boca muchas bacterias. Entonces, por eso no es recomendable suturar la herida, o sea, suturar la mordedura de perro. Ya, eso, chicos. Y ya, más que todo, ¿no? Y obviamente la mordedura va a depender, ¿no? De qué tipo de animal es, si es grande, si es pequeñito. No va a ser lo mismo una mordedura de un perrito chiquito que la mordedura de un perro, no sé, un Rottweiler. Ya, no es lo mismo. Y ya, eso es. Después, en el caso de picaduras, en su teo les pusieron como que unas diferencias entre abejas y avispas, que ahorita se los digo. Más que todo es eso, ¿no? Por ejemplo, la diferencia más grande que va a existir es que en el caso de una abeja, la abeja solo pica una vez. Ya, la abeja solo pica una vez. En cambio, la avispa puede picar varias veces. Esa es como que la gran diferencia. Después vamos a ver, obviamente, que em, la abeja va a tener un cuerpo más grueso y peludo y va a ser de color anaranjado y negro. Ya, y como les decía, no solo va a picar una vez y después se muere. En cambio, la avispa tiene una cinturita chiquita, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado, tiene cinturita de avispa, ya, porque las avispas tienen una cinturita literalmente así. Ya. Después, color amarillo y negro. Y ya, como les dije, ¿no? Pueden picar muchas veces. Y eso. Entonces, vamos a pasar con cuál es la sintomatología, el tratamiento de las abejas. Ya, no sé si alguna vez alguno de ustedes les haya picado alguna abeja, pero muchas veces como que dejan su aguijón, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es como que sacarlo, pero obviamente con cuidado, ¿no? Ya eso es el tratamiento.
¿Qué hacemos si nos pica una abeja? Ya, si hay síntomas sistémicos, o sea, que comprometen todos los sistemas de nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Tenemos que ir a un centro de salud. Intentar sacar el aguijón, ¿no? Con el borde de una navaja, pinzas o tarjeta plástica y evitar comprimir el saco del veneno. Ya, y después, ¿no? Lo demás de limpiar con agua y jabón y aplicar hielo. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? En general los síntomas van a ser leves, ¿no? A menos que la persona sea alérgica a esta abeja. Ahí sí los síntomas van a estar más exacerbados. Ya, pero básicamente vamos a tener un dolor intenso y pápula. El aguijón va a estar clavado en muchos casos, ¿no? Y va a generar edema y prurito días después, o sea, una picazón fuerte días después. Em, y ya más que todo eso, ¿no? Algo que es importante acá es esto de acá, que también se los dije en la mañana. Ese cuadrito, sí quiero que se lo aprendan. Que por ejemplo nos dicen, ¿no? En la primera picadura, acuérdense, solo vamos a ver una reacción local. O sea, no pasa, por ejemplo, de una inflamación, de que nos pique un poquito, no pasa de eso. Ya ahí no más queda. En cambio, cuando hay una segunda picadura, la reacción alérgica va a ser un poquito más grave. Y cuando nos pica ya 3 veces, tenemos riesgo de hacer un shock anafiláctico. Ya, eso de ahí, chicos, acuérdense. Entonces, cuando solo nos pica una vez, es una reacción local. Ya no pasa de una inflamación, no pasa de una picazón, no pasa de ahí. Después, una segunda picadura, obviamente va a generar una reacción alérgica mucho más grave. Y por último, si nos pica ya 3 veces, ya ahí sí puede generar un shock anafiláctico. Y ya, entonces, vamos a comenzar con las preguntas de acá. Nos dice, sobre las picaduras de las abejas, marcar lo correcto. Ojo que dice correcto. A ver, nos ponen, no reviste gravedad, si está afectada la cara o el cuello, el riesgo de reacción anafiláctica se da desde la primera picadura, aplicar hielo o un anestésico local en la zona carecen de algún efecto benéfico, no existe riesgo de reacción anafiláctica con las picaduras sucesivas, y en la primera picadura solo se produce una reacción local. Obviamente no, la respuesta correcta sería la alternativa E. En la primera picadura solo se produce una reacción local. ¿Por qué? Porque nos están diciendo señalar lo correcto, ¿no? ¿No reviste gravedad? Sí tiene gravedad. ¿El riesgo de reacción anafiláctica se da desde la primera picadura? No, no, dijimos que se da desde la tercera picadura. Ya, entonces eso mal. ¿Aplicar hielo o un anestésico local en la zona carecen de algún efecto benéfico? Falso, ¿no? Sí, sí tienen efecto. No existe no existe riesgo de reacción anafiláctica con las picaduras sucesivas. Sí hay riesgo de reacción anafiláctica, ¿no? Que dijimos a partir de la tercera, más que todo. Y la alternativa correcta es la primera picadura, solo se produce una reacción local. Esa es la verdadera. Claro, ¿no? Primera picadura, acuérdense. Primera picadura era reacción local. Segunda picadura era, podía ser una reacción un poquito más grave. Y a partir de la tercera picadura ya era una shock anafiláctico, ¿no? Podríamos hacer un shock anafiláctico. Ya. Después seguimos con picaduras, ¿no? En el caso de las avispas y los escorpiones, ¿no? Las avispas, como les había dicho, ¿no? Tienen como que más, como que chance, por así decirlo, de picarnos varias veces. Y en cambio la abeja se muere a la primera, o sea, te deja su aguijón y ya está, se murió. En cambio la avispa no, o sea, te pica varias veces y fuiste. Y entonces, en el caso de los síntomas y signos de la avispa, vamos a tener enrojecimiento y edema, que pueden extenderse a dos articulaciones adyacentes a la zona. Y ahí el tratamiento va a ser limpieza con agua tibia, aplicar hielo y obviamente no, si hay signos de compromiso sistémico, o sea, de compromiso total, trasladar al centro más cercano. Y después el escorpión, que más que todo se encuentra, por ejemplo, en lugares arenosos, en donde hay como que cerros, es muy común ver a los escorpiones. Ya ahí vamos a ver dolor, ardor, parestesias, enrojecimiento. Y más que todo siempre son en niños, ¿no? Estas picaduras de escorpión. Vamos a ver contracciones musculares, movimientos anormales, sudoración, llanto, babeo y esas cositas, ¿no? Vemos que la sintomatología es un poquito más
un poquito más grave, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Lavar y jugar con agua tibia, aplicar el hielo y antihistamínicos, ¿no? Para bloquear lo que es la reacción alérgica. Y si es de niños, llevar al centro de salud. Ya, después la araña. En su teoría están puesto como que dos tipos de araña, que es la Loxosceles laeta y la viuda negra. Ya, la Loxosceles laeta básicamente es la típica araña de casa, ya que es llamada también la araña de los cuadros. ¿Por qué? Porque la Loxosceles laeta la vamos a encontrar más que todo, no sé, nos encontramos en nuestra casa y movemos un poquito un cuadro, ya puede ser que salga ese tipo de arañas, ¿no? Por eso es que se dice que es araña de los cuadros. Y ya, chicos, importante acá es que este tipo de araña va a tener, o sea, su veneno va a ser una actividad citotóxica y neurotóxica. Ya citotóxica que va a afectar a las células y neurotóxica al nivel del cerebro, más que todo. Entonces, eso de ahí, ¿no? Y la vida negra, o también llamada Lactrodectus mactans, que es acá, esperen, es acá, también llamada vida negra. Ya. ¿Qué va a provocar? Rigidez abdominal, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sudoración abundante y shock. Ya, la vida negra es mortal. ¿Y cuál va a ser los primeros auxilios que nosotros tenemos que brindar a un paciente que haya sido picado por una araña? Lavar la herida, aplicar compresas frías o hielo, inmovilización y elevación de la zona afectada. Y obviamente si hay signos de shock, atenderlos, ¿no? Y llevar a la víctima al centro más cercano. Ya más que todo eso, chicos. Actividad citotóxica, ¿no? Esperen. Actividad citotóxica y neurotóxica. De la loxosel es la ETA. Va a dañar el nivel endotelial de los glóbulos rojos, va a producir necrosis tubular aguda, signos de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el edema, la disnea, la hepatomegalia, o sea, un aumento del hígado. Eh, en el caso de la actividad neurotóxica, un cuadro grave de neurotoxicidad por la liberación de los neurotransmisores. Ya, pero lo más importante es que se acuerden que la Loxosceles laeta eh, va a tener su veneno con actividad citotóxica y neurotóxica, ¿ya? Y es llamada la típica araña de casa, o araña de cuadros también. Y la viuda negra, o también llamada Lactrodectus matans, que es obviamente muy mortal, ¿no? Que puede llevar al shock. Ya, entonces, esta pregunta de acá nos dice, sobre las picaduras o mordeduras, ¿es correcto? Nos ponen los efectos locales de una picadura de avispa son menos severos que las de una abeja, y al igual que aquellas, pierden el aguijón en la primera picadura. Ya, eso está mal, ¿no? Porque nos están diciendo que, ¿dónde está? La avispa pierde, perdón, la abeja pierde su aguijón en la primera picadura. Eso es, no, ¿qué hablo? La avispa. Estoy mal, ya, la avispa. Nos están diciendo que la avispa pierde, al igual que la abeja, su aguijón. ¿Qué dijimos? Que la avispa no pierde su aguijón, no, sino que puede picar. Pica muchas veces. En cambio, la abejita sí pica solo una vez y se muere. Ya. Después, tenemos acá. La Lactobacillus metams tiene un veneno citotóxico y neurotóxico y es conocida como la araña de casa. Eh, la inflamación y el edema en las mordeduras de cara no repercuten nada a los pacientes que sufren mordedura de serpientes. Sobre los escorpiones, la mayoría de especies no revierten peligro eh, y son en su mayoría dolorosas. La Oxoceles laeta tiene un veneno citotóxico y neurotóxico y es conocida como la araña de casa. Y ahora vamos a analizar cada una. La Ectrodectus mactans no es la araña de casa, no. La Ectrodectus mactans es la viuda negra. La inflamación y el edema en las morduras de cara no repercute en nada. Sí repercute, está mal entonces. Sobre los escorpiones, la mayoría de especies no revierten peligro, tampoco, ¿no? Sí, dijimos que sí. Lo que es la ETA tiene un veneno citotóxico y neurotóxico y es conocida como la araña de casa. Esa es la alternativa correcta. Acuérdense que la loxosel es la ETA
O sea, la araña de casa va a tener un veneno citotóxico y neurotóxico. Ya, entonces eso hay. Después seguimos con el tema de mordeduras. Ya, en el caso de la mordedura por perro, que les había dicho, ¿no? Que es una herida contaminada y que no es recomendable suturarla por el mismo hecho de que tiene muchas bacterias. Ya, ¿qué tenemos que hacer acá? Es limpiar la herida básicamente, ¿no? Con este yodopovidoma, ya que es un tipo de desinfectante para la herida. Ya, después controlar las hemorragias si es que hay, ¿no? Y trasladar a la víctima a un centro de asistencia. Ya, en el caso de una serpiente, ¿qué deberíamos hacer en el caso de una serpiente? Un signo característico es que vamos a ver la mordedura, ¿no? Y acá como que hay dos hoyitos. Ya vamos a ver los dos hoyitos ahí. Esas son las marcas de los dientes. Ya, que acá están. Marcas de dientes como dos punciones. ¿Y qué vamos a ver? La debilidad, mareos, náuseas, vómitos, temblores musculares. Y no, eso de ahí. ¿Y qué pasaría si en casos graves puede producir hasta parálisis de la musculatura del cuello? Ya. Y obviamente, ¿no? Si hace parálisis de la musculatura, también puede afectar lo que es la respiración. Ya, chicos. Después del tratamiento, obviamente no alejar a la víctima de la zona del riesgo porque puede ser que le vuelva a morder otra vez la serpiente. Eh, Dicen no hay que correr, sino alejarse lentamente. Si la serpiente está cerca, le tiramos algo encima y huiremos en sentido contrario. Acuérdense, no sé, por si acaso, ¿no? Que se tiene que huir en sentido contrario. No va a ser que el doctor pregunte qué es. Después, poner a la víctima en reposo, sobre todo la extremidad mordida, ¿no? Y desinfectar con yodopovidoma en el lugar de la mordedura. Ya. Eso sería todo por mordeduras y picaduras y también intoxicaciones. Ya, entonces vamos a pasar con un tema de desastres. Eh, Mi recomendación para intoxicaciones y mordeduras ya les dije, ¿no? Que se aprendan esos cuadritos de los antídotos y todo eso, y cuál es la sintomatología en sí. Y ya. Para desastres, más que todo, el doctor suele preguntar algunas cositas, pero yo siento que más que todo el tema que pregunta de la sesión en la que estamos es lo de intoxicaciones, no más que todo. Y mordeduras un poco, pero, o sea, a mi parecer creo que pregunta más intoxicaciones, entonces métanle ahí su estudiada de intoxicaciones. Ya, chicos. Entonces, en el tema de desastres, que ya es el último, eh, hay algunos conceptos en sí que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una emergencia y qué es un desastre? Como les había dicho en la mañana igual, pero se escucha, les juro que se escucha demasiado mal la grabación. Entonces por eso no la puedo subir. Ya bueno, en el caso de emergencias, no va a exceder la capacidad de respuesta. Ya lo más importante de acá es que se aprendan esto de acá, que no excede la capacidad de respuesta. En cambio, un desastre sí excede la capacidad de respuesta. Ya esa es la gran diferencia entre los dos. Una emergencia puede ser, por ejemplo, no sé, un accidente, no sé, que una combi se estrelle contra un poste, ¿no? O sea, va a generar daño, pero no va a exceder la capacidad de respuesta. O sea, si ustedes se van a un hospital, obviamente los van a atender, ¿no? Porque es algo, por así decirlo, chiquito que involucra a pocas personas. En cambio, un desastre es algo que sí excede la capacidad de respuesta. Por ejemplo, un desastre vino a ser lo que es el COVID, ¿no? Porque acuérdense que las personas se peleaban por las camas UCI, por los ventiladores, esas cositas, ¿no? Y no habían en sí, o sea, los médicos fallecían, ¿no? No, como les dije, no habían camas UCI, no habían ventiladores, la gente se peleaba por las camas, la gente se peleaba porque los atiendan, se peleaban por las vacunas. Unos pagaban también para que les pongan la vacuna, entonces excedían la capacidad de respuesta. Y esa es la gran diferencia entre una emergencia y un desastre. La emergencia, por así decirlo, se puede resolver. Ya en cambio, un desastre está medio complicado. ¿Por qué? Porque excede la capacidad de respuesta. Eh, Más ejemplos de desastres, por ejemplo, un huaico, ¿no? Un huaico, un tsunami, no sé, una pandemia como la vimos anteriormente, ¿no? Y eso más que todo, ¿no? Y le puse como que esta fórmula que estaba en su teo, que
por si acaso se les puse que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Ya, para que lo tengan en cuenta. Y ahí también les puse como que algunos datitos que, por si acaso, no va a ser, es que hay veces que el doctor pone ahí las alternativas como que datos, entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya, chicos. Entonces, vamos a pasar a cuáles van a ser los tipos de escalas, que van a ser dos. La escala de Richter y la escala de Mercalli. Ya, facilito. La escala de Mercalli es como una persona lo percibe. En cambio, la de Richter es un valor único que más que todo va a evaluar el daño y la intensidad. Eso de ahí. Por ejemplo, la escala de Mercalli es esta de acá, ¿no? Es más que todo la percepción, cómo lo percibe la gente. Ya, o sea, vamos a ver, por ejemplo, grado uno, bueno, magnitud uno, imperceptible para el ser humano, las lámparas oscilan, los coches se mueven, ¿no? Eso es cómo lo percibe una persona. En cambio, la escala de Richter, más que todo va a medir el daño y la intensidad. Ya, miren. Por ejemplo, ¿no? Menos de 3.5 no se siente, pero se registra, se siente, pero solo causa daños. O sea, más que todo va a medir el daño y la intensidad. Ya acuérdense. Y creo que se los puse acá. Ah, sí, acá está. Ya mira. Ya miren, es una escala semilogarítmica o logarítmica. También lo puso el doctor. Ya, chicos, eso de ahí que es lo más importante. Ya, entonces vamos a pasar con esta preguntita de acá. A ver, nos ponen, sobre los desastres naturales, ¿es correcto? La escala de Mercalli mide la destrucción usando métodos logarítmicos. La mayoría, el 80% de los tsunamis, suceden en el Océano Índico. Los huracanes presentan vientos inferiores a los 24 kilómetros por hora. El Perú es un país bendito y estamos protegidos de desastres naturales, salvo los sismos. La escala de Richter es una escala que mide la intensidad de manera logarítmica en función del daño de infraestructuras y la intensidad de movimiento. Y aquí la respuesta correcta es la alternativa E. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, la alternativa A nos dice, ¿no? La escala de Mercalli mide la destrucción usando métodos logarítmicos. No es la escala de Mercalli. La escala de Mercalli les dije que era la percepción, ¿no? Más que todo hacer la percepción. Pero la escala de Richter es la que utiliza métodos logarítmicos. Ni siquiera lo escribí bien. Ya, bueno, Richter. Ya. Después nos ponen, la mayoría, el 80% de los tsunamis suceden en el Océano Índico, es en el Océano Pacífico. Y acá les puse un cuadrito de acá. Ojo, los huracanes son vientos mayores de 24 kilómetros por hora. Y los tsunamis, son 80% en el Océano Pacífico. Ya eso de ahí que lo encontré. Está literalmente en su teo. Ya. Entonces, la siguiente alternativa es, los huracanes presentan vientos inferiores a los 24 kilómetros por hora. No serían inferiores, no serían superiores. Por el mismo hecho de que es un huracán, ¿no? Un huracán no va a tener menos de 24 kilómetros por hora, ¿no? En sus vientos. O sea, tiene que ser mayor para que sea un huracán. Entonces, eso no es. ¿El Perú es un país bendito? Tampoco. Ya, y la alternativa correcta, ¿no? La escala de Richter es una escala que mide la intensidad de manera logarítmica en función del daño de infraestructuras y la intensidad del movimiento. Es la correcta, ¿no? Como les decía, ¿no? La escala de Richter es la intensidad y el daño. Y esas son palabras clave. Si ustedes les ponen escala de Mercalli, percepción, correcto. Si ustedes les ponen escala de Richter, intensidad y daño, también correcto. Ya, eso para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, vamos a tener también fases del desastre, ¿no? Como les dije en la mañana también, esto es full memoria, o sea, solo se lo tienen que memorizar y ya está. Ya, por ejemplo, a mí, en mi examen, si es que no me equivoco, me vino una pregunta de cuáles eran antes, cuáles eran después y cuáles eran durante. Entonces, sería bueno que también se lo aprendan. Eso de ahí. Y los conceptos también que el doctor a veces pone, no sé, ¿cuál es una medida de acción para reducir pérdidas y daños, organizando la respuesta de rehabilitación? Ya ustedes saben, ¿no? Preparación. Ya, eso de ahí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer antes, durante y después? Antes, la prevención, la mitigación, la preparación, la alerta. Durante,
el desastre, obviamente, la respuesta, y después la rehabilitación y la reconstrucción. Ya, eso de ahí. Em, Prevención es evitarlo, ¿no? Es evitar que esos sucesos causen el desastre. Mitigación es reducir los riesgos, pero no los elimina. La preparación es las medidas y acciones para reducir esas pérdidas. La alerta es declarar el estado de emergencia, ¿no? Para que se puedan tomar precauciones y esta debe ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Ya, como lo hicieron, por ejemplo, en el estado de emergencia de cuando estamos en pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que se hizo la declaración del estado de emergencia? Ya, durante la respuesta, ¿no? Acciones durante el desastre que puedan reducir las pérdidas. Después del desastre, la rehabilitación y la reconstrucción. Una diferencia aquí bien grande es que aquí es a corto plazo y aquí es a mediano y largo plazo. Ya eso de ahí, chicos. Entonces eso, ¿no? Como les vuelvo a decir, solo les recomiendo que se lo memoricen eso de acá y que sepan cuándo qué se hace antes, qué se hace durante y qué se hace después. Ya, entonces, ya vamos a terminar. Vamos a pasar con el tema de triaje, que básicamente es como que poder seleccionar, ¿no? A las personas que requieran en sí lo que es la asistencia médica. Por ejemplo, no sé, estamos en un desastre y viene una persona que se ha fracturado, no sé, el fémur, y viene una persona que tiene una hemorragia que no está siendo controlada, entonces, ¿a quién vamos a atender más rápido? A la persona que tiene una hemorragia que no está siendo controlada, ¿no? Porque la fractura, o sea, sí es algo grave, pero no vas a comparar una fractura con una persona que se está desangrando, ¿no? Que tiene una hemorragia que no la están parando. Entonces, eso es básicamente el triaje. Y aquí vamos a tener varios tipos de triaje, que es el short. Ese triaje, más que todo, lo va a poder hacer cualquier personal que no sea sanitario. O sea, por ejemplo, no sé, mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, lo pueden hacer. Ya eso es el beneficio de acá. Porque es sencillito, ¿no? Por ejemplo, lo agrupan en verde, amarillo, rojo y negro. Ya, si puede caminar, sí, verde. Si no puede caminar, vamos a ver si obedece a órdenes sencillas, ¿no? Si vemos que sí puede obedecer a órdenes, por ejemplo, nosotros le decimos, no sé, dime cómo te llamas, o puedes tocarte tu pierna, o dime dónde está tu mano, y sí sabe dónde está su mano, o sí sabe, no sé, qué día estamos, o esas cositas, amarillo. Si no, no nos obedece, pasamos a la segunda, a la tercera, ¿no? Que es respira y tiene signos de circulación, ¿no? Si sí respira y sí tiene signos de circulación, es rojo. Ya. Si no respira ni tiene signos de circulación, obviamente negro, ¿no? O sea, negro es que la persona ya falleció. Y algo importante que es taponar hemorragias. Y entonces, esa es como que la mnemotecnia, por así decirlo, short. S de sale caminando, H de habla sin dificultad, O de obedece órdenes sencillas, R de respira, y por último, taponar hemorragias. Ya, chicos, eso de ahí. Entonces, sobre el triaje en desastres, usando el triaje short, marcar lo incorrecto. El triaje short no es útil en el manejo de desastres. Esa es la alternativa incorrecta, ¿no? ¿Cómo no va a ser útil? Si estamos diciendo que lo puede utilizar cualquier persona que no sea sanitaria, ¿no? O sea, que no sea personal médico. Entonces, sí es útil, es muy útil para el tema de desastres, porque es muy fácil de hacerlo. Ya, si puede caminar es verde, sí, ¿no? Si no hay respiración, no hay signos de circulación, es negro, ¿no? Que la persona ha fallecido. Si puede hablar y obedecer órdenes sencillas, es amarillo, sí. Y si respira o tiene circulación, es rojo. La incorrecta sería la A, ¿no? El triaje short no es útil en el manejo de desastres. Sí es útil, es muy útil. Ya, listo. Después, del presente enunciado, hay una alternativa que no corresponde a la mnemotecnia del triaje short. Y ahora tenemos respira, obedece órdenes sencillas, sale caminando, habla sin dificultad y, por último, tapar las fracturas y evitar la hipotermia. Entonces, ¿cuál creen que sería? Obviamente la última alternativa, no la E. ¿Por qué? Porque nos están poniendo tapar las fracturas. O sea, no se tienen que tapar las fracturas. Se taponan las hemorragias.
Hemorragias. Ya, eso, ¿no? Respira. Short. S sale caminando. Caminando. H de habla sin dificultad. Hindi. Dificultad. O de obedece órdenes. Obedece órdenes sencillas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, como les dije, no mueve tu pierna. O nosotros le decimos mueve un poquito tu pierna. O mueve, extiende el brazo. Haz flexión del codo. Esas cositas, ¿no? Que son. O sea, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es algo sencillo. Si no lo podría hacer ya es que hay algo ahí, ¿no? R de respiración o circulación, ¿no? Si respira y si tiene signos de circulación. Y por último, la T, que sería taponar hemorragias. Acuérdense, ¿no? Que taponar hemorragias se puede hacer por medio de dos medidas, por así decirlo, que pueden ser la compresión directa y el torniquete, ¿no? Pero acuérdense que el torniquete solo lo hacíamos en casos de amputación traumática. Y entonces, acuérdense, primero siempre se hace la compresión directa. Y si la compresión directa falla, o sea, si nosotros vemos que igual sigue saliendo la sangre y vemos que no ha parado nada, ya ahí sí aplicamos el torniquete. Ya, pero en el caso de una amputación traumática, esa es su excepción. Porque cuando tenemos una amputación traumática de miembro, obviamente esa hemorragia no va a parar con una compresión directa, ¿no? Ahí sí tenemos sí o sí, ya, como primer medida es el torniquete. No la pensamos mucho. Ya después, esta de acá, que es el método START, que es casi igual que el triaje short, solo que con la diferencia de que acá sí nos ponen la medida de la frecuencia respiratoria, ¿no? Si es mayor a 30. Ya, pero es casi lo mismo. Entonces esa de ahí. Ya, y por último tenemos esta de acá, que esta sí es importante, eh, que esto sí se hace en medio hospitalario, ya que se va a dividir igual, ¿no? En rojo, en amarillo, en negro y en verde. Acuérdense, ¿no? Ya para toda la vida, que cuando nosotros le ponemos a un paciente en negro es que ha fallecido, o sea, ya es un paciente fallecido. En verde es que está, entre comillas, como que óptimo, por así decirlo, o sea, obviamente no está óptimo, ¿no? Porque presenta complicaciones, pero a comparación de los otros colores, está como que, por así decirlo, menos grave. Entonces acá vamos a poner óptimo entre comillas. Ustedes saben que no está óptimo, pero entre los cuatro colores es el mejor, por así decirlo, en que se encuentra la persona. Ya, después, el color rojo es por así decirlo, el que le sigue al negro. Ya es como que grave. Em, el color rojo no puede esperar. Ya es el color que no puede esperar. En cambio, el amarillo sí puede esperar. Y algo que también les dije en la mañana es que se aprendan esto de acá, el Glasgow. Porque no sé, puede ser que sí les venga, ¿no? Por ejemplo, que les digan paciente de tanto edad, presenta Glasgow, no sé, 5. ¿A qué color se iría? Obviamente al rojo, ¿no? Ya, ustedes ahí lo van sacando. Entonces sí les recomiendo que se aprendan la puntuación de Glasgow. Acuérdense que la puntuación máxima era 15 y la puntuación mínima es 3. ¿Ya? Cuando el paciente tiene 3 es que ya no responde ni función verbal, ni motora, ni ocular. Ya el color negro es puntuación 3. Y eso de ahí, chicos. Acuérdense, ¿no? Que el rojo no puede esperar. El amarillo puede esperar. El negro, paciente fallecido. Y el verde es paciente óptimo, entre comillas. Entonces, acá tenemos esta pregunta acá. Sobre el triaje START, cuando uno menciona en la etiqueta que el paciente es amarillo, es por alguno de los siguientes datos. Ya está obviamente al ojo, ¿no? El Glasgow, de 9 a 13. Por eso les digo que se aprendan el Glasgow. Porque facilito lo pueden sacar. Y ya creo que esta es la última pregunta. Ujú, la última pregunta. Ya, bueno. Nos dicen, ¿no? Paciente agudo que no espera su triaje. O sea, que no puede esperar. El rojo, ¿no? Como les había dicho, es el color que no puede esperar. Azul, no existe azul. Ya. Amarillo, sí puede esperar. Sí espera.
El negro es que está fallecido, el paciente.